del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisfacer cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos. Gracias, hermanos, buenas tardes. Reconoce igual. Gracias a Dios, hermanos, que nos da el privilegio de estar en este lugar, ¿verdad? A mí y a mi esposa también, ¿verdad? Que me acompaña. Gracias a Dios por ello, hermanos. Y pues realmente, mis hermanos, sabemos que toda palabra que proviene de Dios, hermanos, es de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Toda palabra, hermanos, que proviene de Él es para edificación, es para nuestro crecimiento, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, aquí tengo mi horario. Ok, ya está. El tema de esta tarde, hermanos, que me ha tocado a un servidor, ¿verdad? Habla sobre el amor, hermanos, porque el tema general sabemos que es el salvando lo perdido en la familia, ¿verdad? Y parte de ello, hermanos, es el amor. Es un tema, hermanos, que debemos considerarlo, debemos realmente nosotros entender la ausencia, hermanos, la ausencia de lo que puede suceder si nosotros realmente, si nosotros vemos, hermanos, o notamos que falta esto tan maravilloso, hermanos, ¿sí? Hay muchas cosas que se pierden, hermanos, muchas cosas que se pierden. ¿Qué pasa cuando usted pierde algo? Cuando pierde su celular, imagínese. ¿Qué pasa? ¿No le ha tocado que a veces incluso se toma el carro, toma el camión y se le olvida el celular? ¿Qué pasa? ¿Sigue adelante o qué pasa? No, a veces se baja. Uy, se me olvidó esto, tengo que volver. ¿Saben por qué? Porque se vuelve como algo muy personal, un aparato como estos, hermanos. Y esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? Y déjenme decirles que hablando de la sociedad, mis hermanos, en este caso hablando específicamente de la familia, hay cosas que se pierden, hermanos, hay cosas que se pierden, y una de ellas es precisamente el amor, hermanos, ¿sí? El autor de los Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 13, verso 4, el autor de los Hebreos vio claramente que en la familia, hermanos, en lo familiar, cuando hay una ruptura, afecta también, hermanos, a la sociedad. Cuando una familia se quiebra, hay problemas, hermanos, también en la sociedad, ¿verdad? El anhelo de nuestro Padre, hermanos, es que los hogares sean piadosos. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Es el gran anhelo que tiene nuestro Padre Celestial, y es algo, hermanos, que se debe rescatar en estos momentos, ¿verdad? Un hogar justo produce hijos justos. ¿Estamos de acuerdo? Y actualmente, hermanos, muchas veces la sociedad está luchando por destruir esto hermoso, hermanos, que Dios ha diseñado, que es la familia, ¿verdad? Se destruye de muchas maneras, hermanos. Se lucha por destruir el matrimonio, y entre ellos también estamos hablando, hermanos, de cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios, ¿verdad? Como es el homosexualismo, como es adicciones, todo ese tipo de cosas, hermanos, van rompiendo lo más maravilloso que Dios nos ha dado, hermanos, como es la familia, pero en este caso el matrimonio, ¿verdad? Pero como cristianos, hermanos, como cristianos debemos tener un respeto especial por el plan de Dios en la familia, ¿verdad? Vamos a ver en esta tarde, primeramente lo negativo sobre este tema, ¿verdad? Lo negativo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo que interviene y que destruye directamente, hermanos, un hogar. Algo que destruye directamente la familia. Algo que destruye, mis hermanos, y que invade
Muchas veces porque nosotros lo permitimos, porque nosotros, hermanos, le abrimos la puerta. ¿Saben qué es, hermanos? La desgracia de la inmoralidad. Eso destruye, hermanos. Eso destruye el hogar. Cuando leemos ahí, hermanos, el texto que tenemos, que es Hebreos capítulo 13, verso 4. Voy a leer rápidamente, hermanos. Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice la palabra de Dios: honroso sea ¿en qué? En todo el matrimonio. Y fíjese lo que dice el escritor a los hebreos: y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dice la frase el hecho sea sin mancilla, se está refiriendo, hermanos, a que la unión se contamina si el matrimonio, hermanos, no es respetado como el único contexto para las relaciones íntimas o las relaciones sexuales, hermanos. Y hay dos grupos que quiebran esta regla, hermanos. Hay dos grupos que quebrantan esta regla, hermanos, de la cual estamos hablando, ¿verdad? Y sabemos que directamente los dos grupos que rompen esta regla es los fornicarios y los adúlteros, ¿verdad? Y esto incluye, hermanos, las inmoralidades, como les comentaba hace un momento, hermanos. La homosexualidad, las perversiones, relación entre un casado y alguien que no es, hermanos, su cónyuge. Ese tipo de cosas, hermanos, van rompiendo un hogar. Van rompiendo y van degenerando, hermanos, lo maravilloso que Dios ya había formado, hermanos. ¿Sí? Entonces, estos dos grupos violan, hermanos, los votos matrimoniales. Entra la infidelidad. Y después de la infidelidad, hermanos, cualquiera de los dos esposos ya puede hacer lo que quiera, hablando en lo malo. Y eso es cuando le abrimos la puerta, hermanos, a lo malo. Cuando le abrimos la puerta a lo negativo. Cuando le abrimos la puerta a Satanás. ¿Sí? Hermanos, el verso 4 que estamos viendo del capítulo 3, hermanos, es una advertencia, hermanos. Es una advertencia clara contra todo quebrantamiento. ¿Qué pasa con usted, mi hermano o mi hermana? ¿Qué pasa cuando usted se quiebra internamente? ¿Qué pasa cuando usted se quiebra al grado de que usted llora? Que siente, hermanos, ese quebrantamiento. Ahora imagínese cuando hablamos del vínculo matrimonial. Cuando nosotros quebramos esta bendición de Dios, hermanos, no vamos a escapar del juicio de Dios. ¿Sí? No vamos a tener remedio, hermanos. Si somos realmente cristianos, debemos tener el Espíritu Santo como debe ser. Pero ¿cómo se va a reflejar, hermanos? Cuando realmente somos cristianos, cuando realmente hemos sido convertidos. Es necesario, hermanos, vivir vidas santas que excluyan todo tipo, hermanos, de promiscuidad sexual. Usted y yo fuimos santificados, ¿sí o no? Fuimos santificados. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo. En cuerpo y en alma. En eso fuimos santificados, hermanos. No solamente en la mente, hermanos. Pero si usted y yo cometemos cosas perversas, si usted y yo cometemos cosas que van en contra de la obra de Cristo, hermanos, en nuestra vida, vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios, rápidamente. 1 Corintios capítulo 6, verso 15. La palabra de Dios, hermanos, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se pone con una ramera en su cuerpo con ella es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces por eso dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros cuerpos, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, hermanos. Cuando nosotros quebramos esta regla, cuando nosotros quebramos este modelo maravilloso de Dios, hermanos, estamos permitiendo que entre lo negativo, hermanos, para destruir la familia. ¿Cuántos casos hay, mis hermanos? Si no huimos de esto, hermanos, si no nos arrepentimos de cometer este tipo de cosas, porque en algún momento, hermano, usted lo pudo haber hecho, o porque en algún momento usted pudo haber caído en este tipo de situaciones. Pero en lugar de gozo, cuando usted no se arrepiente, hay sufrimiento, hay lamento. Dice Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón.
que usted sabe quién es, el Señor Jesucristo. Hermanos, no es cualquier cosa destruir el modelo maravilloso que es el matrimonio. No es cualquier cosa atentar, hermanos, en contra de la familia, ¿sí? Un lecho sin mancilla, mis hermanos, es aquel que es puro, es aquel que es santo, es aquel que es agradable, hermanos, como es el matrimonio. Para Dios, hermanos, el matrimonio es honroso. Para Dios el matrimonio es algo maravilloso, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 7, verso 13 y 14? Y si una mujer, dice, fíjese bien, tiene marido que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían ¿qué? Inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Cómo se quiere perder eso, hermanos? ¿Cómo podemos perder de vista esa bendición, hermanos? Cuando dice, porque ahora son santos. ¿Quién de ustedes les gustaría, hermanos, que sus hijos fueran inmundos? ¿Verdad que no? No, hermanos, no permitamos eso. Pero cuando hablamos del amor, hermanos, es porque hace falta, es ausente, hermanos, en las familias. En la sociedad está, hermanos, ausente el amor. Y lo podemos ver reflejado en muchos sentidos, hermanos. Pero no solamente está lo negativo, hermanos, de este punto, de este tema. Está lo positivo, hermanos, porque el matrimonio es santo para Dios, ¿sí o no? La pureza, la fidelidad en el matrimonio, hermanos, es lo más sagrado que a Dios le interesa. Y fíjense, hermanos, cómo a veces hablamos mal de matrimonio. A veces le aconsejamos a los que no se han casado, oh, ni te cases. No sabes lo que vas a sufrir, ¿sí o no? Si no se dice eso, no, mejor ni te metas en eso. Hermanos, pero para Dios el matrimonio es honroso. Para Dios el matrimonio es maravilloso, hermanos. ¿Por qué no decirle a una persona, oye, mejor cásate, es una bendición? En vez de decirle todo lo negativo a una persona, oye, hazlo. Y por eso, hermanos, a veces damos hincapié o damos el motivo para que muchas personas, en vez de casarse, estén cometiendo fornicación, estén cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque los obligamos a no tener responsabilidad, hermanos, como un matrimonio hermoso que Dios le gusta, ¿verdad? Y ese es el problema, hermanos, ¿sí? Por eso dice Hebreos, lo que leímos ahorita en Hebreos 13:4, honroso sea ¿en qué? En todo el matrimonio, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, con frecuencia el matrimonio es deshonrado, hermanos. Pero vean lo que dice Cristo, hermanos, en Mateo capítulo 19, verso 6. Así que no son ya más dos, así dice, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién, hermanos? El hombre, no lo separe el hombre, ¿verdad? Romper lo sagrado del matrimonio, hermanos, es un pecado condenado por Dios. Y yo me pregunto, hermanos, preguntémonos realmente, ¿cómo vemos los hogares ahora? ¿Cómo estamos viendo nuestro hogar? No quiere decir que no estoy insinuando que a lo mejor ustedes tienen ese problema, pero no permitamos que esos problemas lleguen a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque sería deshonrar lo más maravilloso que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Sí? Para las personas necias, cuando usted habla de lo hermoso que es el matrimonio, de lo honroso que es el matrimonio, de lo que debemos cuidar, cuando una persona necia escucha esto, hermanos, no significa nada, porque rechazan a Dios, rechazan su palabra, rechazan el consejo, hermanos. Y el consejo divino, ¿saben cómo se rechaza, hermanos? Con el egoísmo. ¿Sí? Pero el egoísmo, hermanos, constituye el inicio del fracaso en un matrimonio. Sí, hermanos. El egoísmo constituye el inicio del fracaso en un matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque la esposa tiene la razón, porque el esposo tiene la razón, pero nunca se le da la razón a Dios, hermanos. Cuando usted en su hogar dice, yo soy el que mando, está fracasando, hermanos. El que manda solamente es Dios. Cuando nosotros estamos diciendo, es que aquí nosotros somos los que tomamos decisiones, ok, pero que esas decisiones estén basadas en Dios. Y más como matrimonio cristiano, hermanos, ¿sí? El matrimonio es deshonrado, hermanos, por el divorcio, el cual, hermanos, va en aumento aún entre parejas cristianas, hermanos, y eso es triste. ¿Cuántas personas han conocido ustedes? ¿Cuántos hermanos han conocido, hermanos, que ya están ahorita a un paso de divorciarse? ¿Cuántas personas se conocen, hermanos? Pero lo único, hermanos, que puede terminar un matrimonio, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es lo único que puede terminar un matrimonio de acuerdo a la Biblia? La muerte es lo único que puede terminar con ello.
Pero, hermanos, ¿se acuerdan del error que tuvo David, hermanos? Debido a su pecado, tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue? Su hijo fue condenado a morir, hermanos. ¿Sí? Fue una consecuencia, hermanos. ¿Sí? Voy a leer rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 12, versos 9 y 14. Dice: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Dice: y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice: mas por cuanto, dice, con este asunto, fíjese bien, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, ¿qué? Morirá. Ciertamente morirá, ¿verdad, hermanos? Dios diseñó el matrimonio, lo ideó, hermanos. No solamente con el propósito de estar juntos. Dios nos hizo una ayuda idónea, hermanos. La ayuda idónea no solamente es una compañera, hermanos. La ayuda idónea se refiere a una mujer que suple. Fíjese bien. La ayuda idónea suple lo que falta en el hombre. ¿Sí? Somos un complemento, hermanos. Pero cuando como pareja cristiana, hermanos, no hay ese complemento, no hay esa, realmente, hermanos, esa conjuntura que Dios desea, no podemos caminar correctamente, hermanos. Porque lo que Dios diseñó, hermanos, es que nos levantemos uno a otro. Como esposo, levantar a mi esposa, y mi esposa también me levanta a mí. ¿Para qué, hermanos? Para poder caminar correctamente, para poder hacer las cosas correctamente, hermanos. El diseño de Dios, hermanos, es maravilloso, hermanos. Cuando se destruye este diseño que proviene del amor de Dios, que proviene, hermanos, de la misericordia de Dios, se deshonra, hermanos, el plan de Dios. ¿Cómo? Con la inmoralidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos, cómo hubo inmoralidad en Sodoma en el tiempo antiguo, hermanos? ¿Qué pasó ahí? Hubo problemas y la destrucción, hermanos, fue el resultado de tantos habitantes, ¿verdad? Debemos reconocer, hermanos, el primer paso para permitir que Dios trabaje en nuestros hogares, hermanos, es permitir y reconocer la ausencia de Dios en nuestros hogares, hermanos. ¿Sí? Ese es el primer paso. ¿Cuántos hogares, hermanos, están sin Dios en esta tarde? ¿Cuántos hogares, hermanos, están sin la presencia de Dios, hermanos? ¿Sí? Debemos, la falta de amor entre parejas, hermanos, la falta de amor en la familia, entre hermanos, entre esposos. Dice Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos, capítulo 4, verso del 1 al 8, hermanos. Dice: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, hermanos Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de qué, hermanos, de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, hermanos, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a qué, a inmundicia, sino a qué, hermanos, a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Por qué? Porque nos dio su Espíritu, hermanos. Entonces, si vamos a mencionar este tema del amor, hermanos, debemos nosotros rescatar esto de la familia. La familia es sagrada, hermanos. La familia es importante para Dios. Por eso nos da la oportunidad de tener una familia. ¿O no lo creen así, hermanos? La familia, hermanos, es de las cosas más maravillosas que podemos tener en esta tierra. Pero por eso Dios, hermanos, no desea que destruyamos esta familia. No desea, hermanos, Dios, que nosotros rompamos ese amor, hermanos, por el cual Él nos ha unido. Cuando usted se unió a su esposa, lo hizo por amor, no por otra cosa, ¿sí o no? El amor, hermanos, debe ser la base desde el inicio hasta que usted deje esta tierra, hermanos. ¿Sí? La pareja, hermanos, muchas veces por eso, muchas parejas por eso se disuelven, hermanos, porque no aprenden a cultivar el amor, porque no aprenden a concentrarse, hermanos, en la voluntad de Dios, porque no hay esa entrega a Dios, hermanos. Si uno como cristiano no se entrega a Dios, hermanos, entonces no hay amor. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted en su hogar, hermanos, ha dejado de amar a su esposa, ha dejado de amar a sus hijos, es porque entonces Dios está ausente de usted. ¿Sí? Hermanos, el deseo de Dios en la familia. El hogar cristiano, hermanos, debe vivir. El cristiano debe vivir bajo la sombra de ¿quién, hermanos? Del Omnipotente. Así lo dice el Salmo 91, verso 1. Para que este plan de Dios, hermanos, sea cumplido, se necesita que ambos padres sean, ¿qué, hermanos? Temerosos de Dios. Es muy difícil, hermanos, realmente que un hogar se constituya realmente un hogar maravilloso cuando una persona es cristiana y la otra no. Es muy complicado, hermanos, porque siempre hay conflictos, porque siempre hay riñas, hermanos, ¿sí? Entonces, los padres debemos guardar, hermanos, debemos atesorar para nuestros hijos, no los bienes, hermanos, no nos equivoquemos. El día de ayer lo mencionábamos allá en San Luis Potosí, hermanos. No debemos heredar a nuestros hijos bienes, aunque parezca raro, hermanos. Usted debe heredarle a sus hijos el plan de Dios para ellos. Eso es lo que le debe a usted dejar, hermano. Porque ¿de qué sirven, hermano, los bienes? Es cierto, son necesarios en cierta manera, pero lo que sus hijos necesitan, hermanos, para más adelante, no se trata de los bienes, se trata, hermanos, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo va a ser posible esto, hermanos? ¿Cómo va a ser posible? Porque dice por medio de nosotros, hermanos. Por eso el matrimonio debe ser honroso, por eso nuestro hogar debe ser honroso, hermanos, porque a través de nosotros dice que se manifiesta el olor del conocimiento de Cristo, hermanos. Y si nosotros tenemos un hogar quebrado, si tenemos una relación quebrada con nuestros hijos, con mi esposa, hermanos, no va a ser un olor grato. No puede ser posible, hermanos. Debe haber una comunicación hermosa. Debe haber, hermanos, un conjunto hermoso entre nuestra familia para que esa manifestación, hermanos, de ese olor sea hermoso, hermanos, ¿verdad? Y eso proviene de ¿quién, hermanos? De Dios, obviamente. El hogar cristiano, hermanos, debe vivir bajo la sabiduría de Dios, no la sabiduría de nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, hermanos. Debemos ser sabios para conducirnos en este mundo. Debemos ser sabios para conducirnos con nuestros vecinos. Debemos ser sabios para conducirnos ante muchas personas, pero sobre todo, hermanos, en nuestro propio hogar. Debemos ser sabios, hermanos. Debemos ser sabios para guiar a nuestros hijos, para que nuestros hijos también sepan, hermanos, respetarnos como padres. ¿Sí? Ahora, los problemas en el hogar, hermanos, comienzan exclusivamente con la ausencia de Dios. ¿Y saben cómo está la ausencia de Dios en los hogares cristianos, hermanos? Cuando no tenemos hábitos hermosos en el hogar. Es triste, hermanos, saber que muchos hogares no estudian la Biblia con sus hijos. Cuando se pregunta, hermanos, cuántas personas tienen el hábito de estudiar, de juntarse con sus hijos, de estudiar la palabra de Dios, es pocas las personas que dicen yo. Pero ¿saben, hermanos, por qué? Porque no le estamos dando la importancia, hermanos, a Dios en nuestras vidas. No solamente hay que darle la importancia a Dios los domingos o los miércoles, hermanos. Debemos darle la importancia, hermanos. ¿En dónde? En nuestro hogar. Pablo lo dijo en 2 de Corintios, ¿verdad? Lo dice también en sus cartas, hermanos. Lo importante, hermanos, que nosotros es sujetarnos a Cristo. Se lo repite a Timoteo, se lo repite a los tesalonicenses. ¿De qué forma debemos sujetarnos a Cristo, hermanos? El hogar debe estar sujeto a Cristo para que el amor no desaparezca, hermanos, para que el amor no salga del hogar, para que el amor no salga de usted, para que el amor, hermano, no salga de la vida maravillosa que Dios nos está prestando, hermanos, ¿sí? Ahora, cuando Dios no habita en su hogar, hermanos, ¿qué hay? ¿Qué hay en un hogar que no existe Dios, hermanos? Tan simple. Hay vicios, hay discusiones, hay problemas, ¿sí? Y llega todo eso, hermanos, hasta el grado de que un hogar se quiebra. Los hijos se vuelven adictos, los padres se vuelven groseros,
Y todo eso, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque el pecado de la vida del hombre está floreciendo. Porque el pecado entró a este hogar. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fornicación y del adulterio. Todo eso entró por esto, hermanos. Por esas dos razones sencillas entró esto, hermanos. Un hogar se puede quebrar, hermanos. El matrimonio es honroso, es de gran valor, es precioso para Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí son casados? Levanta la mano. ¿Y cuántos de ustedes dan gracias a Dios por su matrimonio? ¿Cuántos de ustedes dicen esta tarde: yo estoy bendecido con Dios porque tengo a mi esposa, porque tengo a mi esposo, porque tengo a mis hijos? ¿O quién de ustedes va a decir esta tarde: ay, no? No, porque puede suceder, hermanos, que alguien de ustedes o alguien por ahí, ay, no va a voltear a ver a sus hijos o a su esposo. Ah, caray. No, hermanos, debemos estar contentos, hermanos, con el matrimonio. No mal aconsejemos a la gente, hermano, como le dije hace un momento al principio, hermanos, de que decimos: ni te cases, ¿para qué? Mejor quédate soltero, estás mucho mejor así, gastas menos, ¿sí o no? No, eso porque así me decían, hermanos, antes de que me casara. Me lo decían una y otra vez. Oye, es que si te vas a casar, no, hombre, me vas a gastar mucho con tu esposa. No, que la mujer es esto. Y al rato que, bueno, le digo, bueno, tantas me lo estaban diciendo que a veces hasta uno se lo cree, hermano, ¿sí o no? Pero cuando nosotros enfrentamos la realidad, hermanos, de lo precioso que es el matrimonio, de lo que es el hogar, hermanos, cambia todo, hermanos. Y más cuando la pareja está sujeta ¿a quién? A Dios, hermanos. Es una bendición, mis hermanos. El amor permanece y debe permanecer, hermanos, porque Dios está con nosotros, porque Cristo está con nosotros, hermanos, y porque el Espíritu está ¿con quién? Con nosotros. Y si la deidad está con nosotros, hermanos, el amor debe permanecer hasta el fin, ¿sí? El amor debe ser rescatado, hermanos, en medio de tantas cosas, mis hermanos. La falta de amor provoca, hermanos, sufrimiento, tanto físico como emocional, y como consecuencia, hermanos, empiezan los problemas y provoca el adulterio y la fornicación, hermanos. Un matrimonio fuerte, fíjese bien, hace familias y cristianos fuertes, ¿sí? No olvidemos esa frase, hermanos. Un matrimonio fuerte hace familias y cristianos fuertes. Si queremos evitar cometer errores, hermanos, fatales, que usted y yo podemos lamentar en algún momento, hermanos, si queremos evitar eso, hagamos de nuestra casa, hermanos, un hogar consagrado a Dios, ¿sí? Esa es la mejor solución, mis hermanos. El amor de Dios debe habitar en nosotros todo el tiempo. Debe habitar en nuestro hogar. Debe habitar, hermanos, en nuestro trabajo. Debe habitar en nuestro caminar, hermanos. Debe habitar en su corazón, hermanos, el amor de Dios, ¿sí? Hace falta ver hogares, hermanos, unidos. Hace falta ver comunicación, hermanos, en el hogar. Muchas veces, hermanos, hablamos de lo positivo de una familia, pero las cosas negativas, hermanos, son las que a veces perduran en un hogar, en una familia, y por eso el amor se va decayendo, hermanos. Ustedes han visto las comparaciones que hacen de las familias de hace tiempo, donde la familia convivía con los hijos, donde los hijos convivían con sus amigos. Eso era una familia, hermanos, normal. En la actualidad ponen una imagen donde los padres están con los celulares, donde los hijos están con los celulares. Entonces, ¿dónde está el amor, hermanos? Una vez me sorprendió, hermanos, ir a un lugar a comer, donde toda la mesa, hermanos, toda la gente estaba con el teléfono. No había comunicación, hermanos. No había esa química, hermanos, por así decirlo. Y todo se pierde, hermanos, todo se pierde. Por ahí dicen a veces, hermanos, algunos adultos mayores, o en este caso, incluso mi abuelita nos decía: ese aparato del diablo. Así lo decía, hermanos. Y realmente, si se pone a pensar, esos aparatos, hermanos, han provocado distanciamiento entre las familias. Ahora imagínense, si un aparato como eso puede hacer eso, imagínense lo que puede hacer la fornicación, y lo que puede hacer el adulterio, hermanos, y lo que puede hacer la falta, hermanos, de amor de Dios en un hogar, hermanos, ¿sí? Hermanos, hace falta ver hogares donde Dios es lo más importante, hermanos, donde el amor de Dios se refleje. Cuando usted entre a un hogar cristiano y ve y sienta el amor,
sienta esa comunicación, sienta esa proyección, hermano, va a dar gloria a Dios por ello. Pero si usted entra en un hogar donde todos están distraídos, usted se siente incómodo. Decir, oye, pues, ¿qué pasó aquí? Imagínense Dios, hermanos, ¿qué siente cuando nuestro hogar está quebrado y entra Dios? Nos llega a tocar la puerta, abre y se da cuenta, hermanos, que el hogar está destruido. ¿Qué sentirá Dios, hermanos? Cuando Él hizo, hermanos, Él hizo el matrimonio, Él hizo el amor en las personas, Él hizo el amor entre la pareja, mis hermanos, ¿sí? Debemos dar gracias a Dios si usted y yo en esta tarde no tenemos problemas en nuestra casa, pero también debemos dar gracias si lo tenemos por hacer lo correcto. Escuchó raro lo que dije, pero hay mucha razón en esto, hermanos. Cuando usted esté teniendo problemas sin hacer la voluntad de Dios, preocúpese. Pero si usted tiene problemas por hacer lo correcto en Dios, dé gracias a Dios por ello. Porque muchas veces decimos, ay, es que ya no quiero, yo por eso ya no quiero seguir, hermano. Yo por eso ya no quiero reunirme por lo mismo, porque tengo más problemas y más problemas. Dé gracias a Dios por ello, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, al que ama, disciplina. Dios, hermanos, a la pareja que ama, la va a probar. Usted y yo estamos siendo probados desde que empezamos a estar juntos con nuestras esposas y nuestros esposos, y las pruebas no van a acabar. Sí, no van a acabar, hermanos. No crean que eso va a terminar. Y hablando de terminar, no sé ni cuánto tiempo me queda, hermanos. Ahí me dicen. Pero, hermanos, realmente nosotros debemos conocer a Dios a través de nuestro hogar. Debemos conocer a Dios a través de la iglesia, pero también debemos conocer a Dios, hermanos, a través de respetar su voluntad en la familia, ¿sí? Dios no puede salir de ahí, hermanos. Dios constituyó todo. Usted lo trajo a Cristo, a su Hijo, pero Él desea, hermanos, que nosotros respetemos su voluntad como debe ser. Usted como cristiano y como cristiana tiene una garantía más grande, hermanos, que muchas personas que están en su casa en este momento, ¿sí? ¿Cuántos hogares en este momento, hermanos, hay riñas, hay discusiones, hay pleitos? Sus hijos, hermanos, no tienen comunicación con ellos, se salen como si nada. Hermanos, es triste ver un matrimonio cuando usted, hermano, ve que llega el hijo a la casa y ni siquiera saluda a los padres. Se van como si nada. O que llega el padre y no saluda a los hijos, hermanos. Es bonito ver cuando va a un hogar usted y ver, hermanos, que hasta los hijos, cuando uno llega, lo reciben con gusto. Mira, pásele. No importa que los padres estén ocupados por allá, los hijos, pásenle. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo para atender a las personas. Eso es amor, hermanos. Pero si nosotros hacemos lo contrario, quiere decir que no estamos demostrando el amor de Dios. ¿Qué sentiría nuestro hermano Sergio si va a su casa allá en San Luis Potosí? Y usted llega, mi hermano, a su casa y todos nos quedamos serios, ¿no? Y el hermano, pues ¿a qué viene entonces, no? ¿Qué pasó? Ni siquiera me están hablando. Pero qué diferencia es cuando, hermano, pásele, bienvenido. Hermano, lo atendemos con ese amor, hermano. Eso es lo que Dios necesita ver en nosotros, hermano. La disposición para demostrar el amor de Cristo. Si no hay disposición en esto, hermanos, no habrá disposición entre padres e hijos, y mucho menos, hermanos, entre una pareja. El amor se refleja hasta en lo más mínimo, hermanos, ¿sí? El amor se debe llevar al grado, hermanos, que la gente dé gloria a Dios por lo que está viendo en su hogar. Lo hemos dicho una y otra vez, y se los digo en esta tarde, hermanos. Cuando queramos ver la verdadera vida de un cristiano, no la vea en el edificio, hermanos, véala en su hogar. Allá visite a su hermano y ahí se va a dar cuenta si realmente es cristiano. ¿Por qué? Porque se va a reflejar el amor, hermano. Porque a veces podemos nosotros reflejar un amor aquí y usted va allá y ni siquiera me abre la puerta, ¿sí? O todos recibimos con gusto al hermano Sergio aquí en la congregación, y cuando va a nuestros hogares hasta los escondemos y cerramos la cortina para que no entre el hermano, ¿verdad? No, yo viene el hermano Sergio, dile que no estamos. No, hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Queremos mostrar amor, queremos recibir amor, luchemos por él, hermanos. ¿Sí? El amor de la familia, hermanos, es lo más primordial, y es algo que se debe rescatar en toda esta sociedad, hermanos, que la ausencia de amor es muy notoria, la verdad. Por eso, hermanos, hay tanta violencia.
Por eso, hermanos, hay tanta discriminación entre las familias. Y por eso, hermanos, hay tantos hogares quebrados y tantos divorcios. Por lo mismo, hermanos, porque el amor de Dios está ausente. ¿Y saben quién va a llevar el amor de Dios a esos hogares? Usted y yo, hermanos. Vamos a ir por las almas, vamos a evangelizarlas y vamos a llevarlas esa palabra de vida para que ellos aprendan a amar como Dios ama, ¿verdad? Repito lo que dije hace rato: el que no ama no ha conocido a Dios. Y las personas que están afuera no han conocido a Dios, no es porque no puedan, hermanos, sino porque nosotros no hemos hecho la labor de comunicar esta hermosa palabra, ¿verdad? Nuestro trabajo es este, hermanos. Si el trabajo allá afuera es grande, ahora imagínense nuestro propio hogar. Dice la palabra, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si nosotros no podemos gobernar nuestra propia casa, la iglesia menos, hermanos. ¿Sí? Empecemos por nosotros. Empecemos por nuestro hogar, por nuestra esposa, nuestros hijos, a fomentar ese hermoso amor para que afuera, hermanos, usted ni siquiera va a tener que hablar, ni siquiera va a tener que pronunciar algo. Cuando vean el ejemplo nosotros, hermanos, del amor de Cristo, van a querer venir las personas, van a decir: yo quiero ser como ellos. Me gusta el amor que tienen ellos, ¿verdad? El amor, hermanos, en la familia es maravilloso. Y, hermanos, creo que ya me pasé del tiempo, no sé, la verdad. Porque aquí me marcaba a las 6 de la tarde, pero ya son las 7. No sé cómo esté el horario. Pero, hermanos, creo que este mensaje es muy claro, ¿sí? El amor lo deseamos. ¿O quién de ustedes necesita más amor en su casa? ¿Quién siente en esta tarde que necesita más amor en su casa? Reflexiónelo. Y no esté codeando a su esposo y a su esposa, ¿eh? Hermanos, aprendamos este maravilloso mensaje de que el amor que Dios desea, lo desea ver en nosotros para poder reflejarlo, hermanos, allá afuera. El amor de Dios, hermanos, debe gobernar nuestra casa. No debe gobernar usted, ni su esposa, ni sus hijos, porque a veces los hijos en la actualidad quieren ser los que tienen autoridad, hermanos, ¿eh? Ojo con eso. Dicen los hijos: aquí mando yo y mis padres no me importa lo que digan. Eso tampoco está bien, hermanos. Usted enseña a sus hijos a sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Con el amor que le va a demostrar a ellos, pero sobre todo que nosotros seamos sujetos en una consagración a la voluntad de Dios. Que Dios bendiga, hermanos, esta hermosa palabra. Y ojalá, hermano, realmente esto proyecte algo en nosotros para poder realmente decir esta tarde: quiero este amor de Dios permanente en mi vida. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. El celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor, me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisfacer cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal, y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la
historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay que nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia